Queremos comenzar rindiendo cuenta, como lo hacemos todos los domingos, con la Operación Lupa. La Operación Lupa es el registro que hace Primero Justicia en todas las parroquias y en todos los municipios de Venezuela, donde queremos verificar realmente la construcción de viviendas en el país, si se están haciendo, si se están entregando o simplemente si se está mintiendo. Esta semana veíamos de nuevo a los refugiados de Katia protestando porque tienen ya años viviendo en los refugios y esta situación es lo más inhumano que alguien se puede imaginar. He tenido la oportunidad de ir a muchos refugios y ver cómo allí se vive peor que en una cárcel venezolana, para que ustedes tengan comparación. Un refugio es mucho peor en términos de servicios, promiscuidad, violencia, que hasta una cárcel venezolana. Y hay familias, más de 100.000 personas viviendo todavía allí desde el año 2010. La cuenta al día de hoy es que deberían haber sido construidas y entregadas 130.000 viviendas al día de hoy, a este domingo que estamos hablando. Y la Operación Lupa tiene registrado que solamente han sido construidas y entregadas 22.000. Es decir, que hay un hueco de 110.000 viviendas aproximadamente. Eso es el registro que hacemos semanalmente. Pero el día de hoy, nosotros que siempre tocamos temas que tienen que ver con el bolsillo del venezolano, queremos hacer un paréntesis para tocar un tema político, y es el tema de la Asamblea Nacional. A nosotros nos ha causado indignación que tenemos un presidente que no tiene manejo del país, no tiene gobernabilidad del país, no sabe cómo llevar el volante de Venezuela ahora y se dedica a mentir permanentemente, o se dedica a ir hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, ayer vimos el episodio con el embajador de Perú, lo trajo, el tipo vino, no, creo que no pudo ni almorzar, lo devolvió otra vez para Perú, va para adelante, para atrás, hace afirmaciones disparatadas como que hay una conspiración internacional para asesinarlo, cuando lamentablemente aquí asesinan todos los días, se precipita para establecer y juzgar situaciones difíciles como la del periodista amigo de la cadena Capriles, sin esperar con seriedad las investigaciones, se precipita el culpar a todo el mundo en ese sentido, los ataques a Enrique Capriles totalmente desproporcionados y desconsiderados. Y en el caso de la Asamblea Nacional ha tenido varias intervenciones esta semana donde personalmente me acusa de haber sido el iniciador de la violencia del día martes. Esto es una cuestión que a mí me parece totalmente irresponsable que el propio presidente de la República o quien se llama presidente de la República caiga en este tipo de acusaciones. Más bien en mi caso yo he tenido que sufrir estoicamente 3 ataques de golpe en este año y yo quiero mostrar de nuevo este video donde se indica claramente la continuidad de lo que fueron los eventos, cómo estábamos nosotros esperando 3 horas en nuestros puestos, cómo llegó la gente del oficialismo en la discusión interna que tenían y cómo Pedro Carreño es quien da la orden del ataque a nuestra persona. Aquí está hablando con Diosdado Cabello y veamos entonces a continuación cómo inmediatamente él da la orden está todo el mundo sentado, William Dávila pidiendo la palabra e inmediatamente esta es mi persona acá y se produce el ataque violento. Estamos de pie sin hacer absolutamente nada y se produce el ataque violento de un diputado suplente que no debía estar en la sesión porque cuando está el principal el suplente no puede estar y esta persona, el señor Reyes, no podía estar en la Asamblea Nacional porque estaba su principal, que es el señor Elvis Amoroso. Sin embargo, es un hecho tan grave que ha conmocionado la opinión pública venezolana e internacional. El presidente Maduro, o quien se hace llamar presidente Maduro, inmediatamente culpa y dice que uno fue quien comenzó la violencia. La violencia se origina por un hecho concreto, y es que Diosdado Cabello se niega a darle la palabra a la mitad del país, no a los diputados. Diosdado Cabello le niega la palabra a la mitad de Venezuela. Incluso Diosdado Cabello le niega la palabra
a la mayoría de Venezuela. Porque yo quiero recordar que no solo el 14 de abril, sino el 26 de septiembre del 2010, nosotros logramos el 52% de los votos. De manera que se está callando arbitrariamente y con violencia a la mitad del país. ¿Qué queremos nosotros hoy transmitir en esta rueda de prensa? 3 temas muy concretos. En primer lugar, repetir el reto que le ponemos a Maduro y a Cabello, que se pasen sin editar las cintas de seguridad por televisión, que se pasen sin editar esas cintas desde que comenzó la sesión hasta que terminó la sesión. Ahí hay cerca de 6 cámaras distintas desde distintos ángulos que pueden demostrar con certeza la verdad de quién comenzó la violencia y quién unilateralmente violentó y golpeó en esa sesión. Si existiera un solo indicio de que alguno de nosotros comenzó la violencia, pongo mi cargo a la orden como diputado. Si ellos demuestran con esos videos que nosotros o alguno de nosotros comenzó la violencia, insultó a alguien o golpeó a alguien, yo pongo a la orden y renuncio a mi puesto de diputado. Yo quiero retar a Maduro y a Cabello que pongan esas cintas de grabación interna sin ningún tipo de edición. Y repito, si ahí aparece el más mínimo indicio de que nosotros insultamos, gritamos, empujamos e iniciamos la violencia, yo pongo mi cargo a la orden como diputado. Primer punto. Segundo punto, yo le pido a los medios de comunicación, a Globovisión, a Unión Radio, a Venevisión que están acá, a los medios impresos, no por el tema político, sino por la sanidad democrática. Iniciemos una campaña para que, como ha sido en la historia de Venezuela, los medios vuelvan al hemiciclo de los diputados. No es posible que la única fuente sea lo que le da la gana transmitir a NTV. Eso es como si el Canal 8 o La Hojilla fuera la fuente de información de la Asamblea Nacional. No hay ninguna diferencia. Por eso yo quiero convocar al país entero a que iniciemos una cruzada de presión para que la libertad de expresión sea parte de la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional en cualquier parte del mundo donde no se permitan entrar los periodistas, donde los periodistas libremente no puedan entrevistar a los diputados, donde los periodistas libremente no puedan tomar los ángulos, los videos y las fotos que quieran, no es un parlamento libre. No es excluyente que existe un canal de la Asamblea y la libertad plena de todos los medios para que estén, como ha sido en la historia venezolana, libremente en la Asamblea Nacional. Por eso el día de hoy yo le pido a la opinión pública, a los medios de comunicación, que iniciemos esta presión. Yo les aseguro que con cualquier periodista allá adentro que hubiera contado la versión de los hechos, se desploma la mentira del gobierno. Incluso los periodistas oficialistas no hubieran podido contar otra cosa. Por eso la importancia en un país sin instituciones de los medios de comunicación. En una Venezuela sin justicia, nuestro único tribunal es la opinión pública y por eso hay que insistir en esta cruzada. Tercer punto, finalmente, el hecho de que se nombre una comisión en igualdad, paritaria, los mismos diputados de la oposición, los mismos diputados del gobierno, para llegar hasta las últimas consecuencias en el castigo, en la sanción y en la corrección de los hechos de violencia. Estos 3 temas los pongo hoy a la orden de Venezuela y pensando que precisamente pueden ser cada uno de ellos la solución a saber la verdad, a democratizar y darle la libertad de expresión que necesita la Asamblea y a corregir para que nunca más vivamos en Venezuela la vergüenza de haber vivido un día en un parlamento donde la violencia pudo más que la palabra. Eso no puede volver a pasar en Venezuela y quienes son responsables, que son la gente del partido de gobierno, o entiende el país o entiende que ya no representan la mayoría popular y entienden que tienen que adaptarse, comprender, dialogar, aceptar y amoldarse a esa mayoría nacional, o simplemente van a estrellar a Venezuela entera. Y eso no lo queremos nosotros.
Nosotros estamos apostando al triunfo de Venezuela y no a que Venezuela se estrelle en las manos de alguien que no sabe conducir el destino del país, que es Nicolás Maduro, y detrás de él, Diosdado Cabello.